SUDEC. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Medio SUDEC, el programa donde confluyen los medios de comunicación de la Universidad de Concepción, pluralismo informativo desde Biobío y Ñuble para el resto del país. El día de hoy te vamos a acompañar con las siguientes temáticas regionales, temáticas de nuestra zona que nos interesa relevar y nos interesa, por supuesto, que conozcas. Evidentemente vamos a estar abordando todo lo que ha ocurrido con el sistema frontal y los diversos inconvenientes que ha generado. ¿Aprendemos o no la lección? Es lo que vamos a detallar junto a un especialista. ¿Beneficios solamente para Santiago? Hay una nueva tarifa y un beneficio para habitantes de la región metropolitana. ¿Qué pasa con el resto de las regiones? Y aumentan denuncias por maltrato escolar. Vamos a estar abordando también esta temática junto a nuestros invitados e invitadas el día de hoy. Nuestro panel reducido pero contundente en información y en contenido. ¿Qué tal? Paz Moraga, directora de la Radio Universidad de Concepción. ¿Cómo te va? Bien, ¿qué tal, compañeros? En esta estoy sola aquí, rodeado de hombres, de varones. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos varios temas que comentar. Vamos a extrañar a nuestros compañeros que no nos pueden y compañeras que no nos pueden acompañar el día de hoy, pero como dice Galo, tenemos muchísima información. Claro que sí. También está con nosotros Jorge Enríquez, editor general de Diario Concepción. Bienvenido, Jorge. Hola, Galo, y bienvenidos a todas y todos los espectadores de este programa que espero que sea muy noticioso, como lo señalaron Paz y Galo, por supuesto. Hay hartas informaciones que vamos a abordar y queremos comenzar con el sistema frontal, aunque solamente será una pincelada, ya que en el segundo bloque vamos a tener a un especialista de la Universidad de Concepción para abordar todos los efectos de este sistema frontal. Y quiero invitarles a revisar una gráfica que hemos preparado con el equipo y que da cuenta, resume algunas cifras que evidentemente se traducen en personas que han sido afectadas por todo lo que hemos visto durante estos días. No es primera vez, ¿cierto?, que ocurre esto, y eso también llama inmediatamente a analizar si es que estamos aprendiendo o no la lección o si es que hay que tomar medidas mucho más radicales. Vamos entonces a revisar la gráfica. Ahí tenemos el dato con 5.529 personas que han sido afectadas acá en nuestra región del Biobío, 397 personas damnificadas, 35 personas están en albergues, 1.523 personas ¿cierto?, están aisladas en Alto Biobío y en Santa Bárbara, y 629 personas han sido afectadas. Son cifras, ¿cierto?, que nos entrega la delegación presidencial acá en la región del Biobío y que dan cuenta de lo que hemos visto durante toda esta jornada. Bueno, hemos estado todos atentos y atentas a lo que estaba pasando y especialmente a la cantidad de agua que lleva el río Biobío, Jorge. Bueno, efectivamente, como tú señalas, uno de los focos de preocupación ha sido el río Biobío y, por supuesto, este anuncio de suspensión del servicio entre San Pedro y Concepción, lo cual, como ya sabemos y tenemos experiencias anteriores, afecta de sobremanera, sobre todo al transporte público, desde los miles de personas que se trasladan entre la capital regional y la zona sur del Biobío. Tenemos que va a estar suspendido hasta mañana al mediodía, donde entendemos esto está vinculado obviamente al caudal del río, que según los datos que colocó EFE para poder fundamentar esta decisión, es que hoy día teníamos 9.900 metros cúbicos por segundo en el cauce del río, y lo normal o lo máximo que tiene que tener son 6.000 metros cúbicos por segundo. Sí, está muy lejano de lo del año 2006, lejano es, pero sí, también es una cifra que mantiene en alerta, ¿cierto? Es para preocuparse. Ahora, como tú señalás, el tema de las lecciones aprendidas, yo creo que también lo vamos a conversar, yo creo, con el experto, pero bien vale la pena señalar que por lo menos en Biobío, probablemente tal, este sistema frontal no fue tan duro como el del 21 de julio, donde sí tuvimos una mayor cantidad de afectación. Si bien es cierto, el Andalién se desbordó, también tuvimos esto en Hualqui. Con el río Biobío. Con el Biobío, también en Hualpén, en algunos sectores, pero está muy lejos de lo que fue hace
3 semanas. Sí, mira, tenemos unas imágenes, Paz, que queremos mostrarle a toda la gente que son precisamente las que tenemos acá en el video wall, a ver si las podemos ahí a pantalla completa. Gracias, señor director. Son del sector Chaimávida, en Concepción. Porque esto es Concepción, es la ruralidad de Concepción y ahí pasa algo también, que hay zonas que están bastante alejadas de las urbes y donde a veces cuesta mucho más llegar. Es impresionante el sobrevuelo de dron, ¿cierto?, de nuestros compañeros. Para la gente que está escuchando la radio, estamos revisando unas imágenes, ¿cierto?, de lugares que están inundados acá en nuestra zona y hemos visto también todo lo que ha ocurrido en el resto de las regiones. Parece que cada vez que tenemos un evento de estas condiciones se genera mucho mayor problema que antaño. Cuando dicen las personas mayores, antes había temporal de 3 semanas y no pasaba esto. Claro. Sí, yo creo que todos estamos bastante impactadas con las imágenes que hemos visto, obviamente de nuestra zona, de Ñuble, Maule, que la verdad es que ver casas prácticamente bajo el agua, tan masivamente, digamos, en varios sectores ha sido muy impresionante. Ahora yo creo que el tema de las lecciones aprendidas, yo creo que algunas sí, pero seguimos viendo construcciones en los lechos de los ríos, lo mismo, por ejemplo, que pasó con los incendios forestales en su minuto, con las plantaciones cerca de los sectores habitacionales. Entonces, ahí, y en los sectores rurales, yo escuchaba a una señora que efectivamente ella decía, nos tienen relativamente, de Hualqui, nos tienen aquí un poco a nuestra suerte, porque siempre nos inundamos. Ya, pero convengamos qué significa que esas familias se estén inundando todos los años o año por medio, que pierden sus cosas y que prácticamente tienen que empezar de nuevo. Entonces es un tema que se va a tener que analizar. O sea, hay un análisis que viene después de todos estos desastres naturales súper importante, porque con el tema del cambio climático nos vamos a empezar a enfrentar a situaciones como esta, y más graves quizás en un futuro. Sí, hay gente, como dices tú, que se siente derechamente discriminada por la zona geográfica en la que vive y yo creo que también acá en la región pecamos harto de aquello que nos quejamos de Santiago, que es el centralismo. El centralismo también existe en la región porque la mayor cantidad de población está concentrada en pocas comunas, en el Gran Concepción, como se le llama, acá en la provincia de Concepción, pero un poco nos olvidamos de la provincia de Biobío, de la provincia de Arauco o de estas zonas rurales. Ya vamos a estar conversando en detalle junto a un especialista en el segundo bloque. Nos va a acompañar un académico de la Facultad de Ingeniería, especialista en Ingeniería Hidráulica además, así que va a estar interesante aquello para que ustedes nos acompañen. Ahora queremos hablar de lleno del tema centralismo, con esta medida que ha causado polémica. Es un tema de Diario Concepción que han levantado nuestros colegas, Jorge, y está muy interesante porque tiene que ver con un beneficio que se va a aplicar llamado monto máximo mensual y que perfectamente se podría replicar en otras zonas. Anunció el ministro de Transporte y Telecomunicaciones un aumento en la tarifa del pasaje adulto de 10 pesos en la capital y también se anunció esta medida que, insisto, es algo que está muy bueno, que se utiliza en otros países, sobre todo en Europa, pero ¿qué pasa con el resto de Chile? Eso pasa. ¿Qué pasa? Silencio nomás. No, mira, efectivamente hay una queja nuevamente desde regiones que se fundamenta nuevamente en el problema de centralización. Uno. Ahora, expliquemos un poco en qué va a consistir esto. Como tú decías, es un monto máximo mensual que es de 38.000 pesos. ¿Ya? Calendario mensual, 30 días, 31 días. El usuario habitual del metro, cuando copa esos 38.000 pesos de gasto, metro, tren y también transporte integrado. Micros. Transantiago, transporte integrado. Transporte público. Los completa y luego de ello, todo lo que se mueva a través de los medios de transporte en el Gran Santiago, gratuito. Una cosa. Súper buena medida. O sea, es muy buena medida, pero para Santiago. O sea, bueno, entendemos que, hay, no sé, más de 6 o 7 millones de personas, está bien, pero nosotros también somos testigos de una medida que favorece a la capital del país, donde queda el principio de igualdad, claro, la no discriminación. También somos parte de, como señalaban desde Biobío, Estado unitario. Somos un Estado unitario. Las decisiones tienen que favorecer a todos. ¿Ya? Eso por una parte. Ahora, hay otras medidas que, llamativo también, es este anuncio de los 10 buses
eléctricos de 2 pisos. Estilo London. Estilo London. Capacidad 100 personas, traslado también en Santiago. ¿Eso se justifica o no creen ustedes? ¿O es una medida más, no sé si populista, pero sí que llama la atención de la prensa, que tiene que ver con algo que se realiza en otro país, que es reconocido en todo el mundo? Yo creo que es algo necesario. O sea, yo creo que es necesario incorporar este tipo de transporte. Pero tal como dice Jorge, las medidas se tienen que tomar de manera... yo no sé si hay un análisis, por ejemplo, de lo que pasa en nuestra región, no sé, estamos hablando de nuestra región, digamos, de lo que pasa en nuestra región o en el centro de Concepción referente al tema de la locomoción colectiva, por ejemplo. Claro, porque los buses eléctricos se anunciaron para Concepción hace varios años en el gobierno de Sebastián Piñera por la ministra Gloria Hutt, acá en la zona, y todavía no se cumple eso. Espera licitación. Están esperando una licitación. Ya, pero ella le puso fecha en su momento. En su momento. Pero ya hay buses en Santiago. Hay buses en Santiago. Y otro detalle, también para considerar ese beneficio tarifario, nosotros también deberíamos tener integrado el pago con tarjeta o electrónico. Ahora, el pago en Santiago no va a ser con la famosa VIP, sino que es con el sistema código QR. Porque todavía el sistema de la VIP no permite, alguien se podría cambiar la VIP, ¿cierto? Pero el código QR lo individualiza al RUT, porque se paga con la cuenta RUT o la VIP QR, que se llama así. Pero piensa que estamos súper lejos, porque ni siquiera accedemos a un sistema electrónico, ni siquiera de una tarjeta. Pero hagamos el cálculo con los 38.000 pesos. Pasaje acá en Concepción, 530 pesos. 530 pesos. La mayoría de las líneas, ¿cierto? Supongamos una persona que tiene que tomar 2 micros para ir a trabajar en la semana. ¿Ya? Sería los 530 por 4. 1.060. Son 1.060 claro. Y por 2 tendríamos 2.120, ¿cierto? 2.120. Eso sería al día si es que toma 2 micros, ¿cierto? Si lo multiplicamos por los 20, ya tenemos más de 40.000 pesos. Por lo tanto, el beneficio de 38.000 le favorecería. Pero espectacular, digamos. ¿Cierto? O sea, lo que pasa es que además el cálculo que esto está sacando está considerando solo 2 pasajes diarios. O sea, solo que la persona va, consideremos, desde su domicilio a su trabajo y de su trabajo a su domicilio. Nada más. No hay ámbito recreativo. No hay ámbito recreativo, no hay nada. O sea, las familias que tienen que ir a las reuniones de apoderados, las familias que tienen que ir a buscar a los niños al colegio, y ahí vamos sumando pasajes y vamos sumando pasajes. Mira, yo conozco a alguien que vive en Barrio Norte y tiene que ir a Penco todos los días, a un colegio de Penco. Toma locomoción en Paiscaví para llegar a Carrera y luego tiene que tomar una desde Carrera hacia Penco. Y a la vuelta lo mismo, o si no, caminar 20 o 30 cuadras en horario nocturno también, donde aumenta la exposición, el peligro, donde también las condiciones meteorológicas no ayudan mucho. Entonces, podría esto aplicarse perfectamente. Es un ejemplo de muchos que deben existir. Las micros tampoco llegan a todos los lugares. El punto es que esto no quede solamente en una queja. Yo creo que eso es súper importante. Que de alguna forma las autoridades políticas, hay planteamientos de llevar esto a la Comisión de Hacienda por la discusión presupuestaria que ya se viene. Que bien, si bien ahí se puede hacer, pero también está el camino a través de las autoridades políticas del gobierno central, que perfectamente pueden recoger esta queja, este malestar que hay, y lo pueden traspasar a Santiago para que, bueno, haya justicia, ¿no? ¿Por dónde partir? Porque es que lo mismo iba a comentar, porque al final ya nos dicen que sí, pero las micros no están equipadas, finalmente no sé si se consideran, por ejemplo, los colectivos tampoco están equipados, ¿cómo? Pero lo maravilloso sería integrar, además del biotren, con las micros, ¿cierto? Que los colectiveros, o que haya otros métodos de transporte. Que haya un sistema integrado. Sí, yo creo que también estamos hablando de, bueno, igual es Gran Concepción. Yo sé que hay también otras regiones que son más pequeñas que a lo mejor va a costar que puedan acceder. También hay una especie de... tal vez van a pensar por qué Concepción y no otras ciudades también después. Pero hay que empezar. Hay que partir por algún piloto. Pero a mí me parece que es una súper buena noticia. Esto se utiliza efectivamente en otros lugares del mundo. Tiene que ver con incentivar el uso del transporte público y eso ya va a traer beneficios, ¿cierto? En términos de sacar vehículos particulares de la calle, se mejora el tema de la conectividad o que haya menos tacos. Está relacionado con el cuidado del medio ambiente también. Tiene que ver con, bueno, acá tampoco existen las vías, entonces partimos por las micros, partimos por las rutas. Yo creo que hay que ir dando solución de a poco. ¿Pero se podría aplicar?
Yo creo que sí. Chillán lo podría aplicar Depende hoy de la día. voluntad, ¿o no? Por ejemplo, Chillán podría, tal vez, porque ellos tienen hoy día el cobro, el sistema de pago electrónico. Ellos lo tienen. Sí, en Chillán podrían partir. Y Claro, también tienen utilizar problemas como un piloto. de taco, tienen problemas de contaminación ambiental, entonces podría ser una solución Una que solución. aporte. Ahora, en Concepción que haya una Cartagán o que se plantee que se va a hacer, puede ser una promesa a largo plazo, pero coloquemos y empecemos a pensar de que podemos dar ese salto, podemos mejorar. Yo creo que eso es, en el fondo, lo que se pide es mejorar calidad de vida. Ahí está el Y el detalle. transporte público está al debe. Sí. Es que Pucha, sí, que está finalmente es colocar a las regiones en el mapa de estas iniciativas, digamos, porque como hemos hablado, como región, como zona, la verdad es que estamos bastante atrasados respecto a Santiago, a la calidad de los buses, al ordenamiento vehicular en general. Ya estamos hablando de buses eléctricos, acá no tenemos para cuándo, o de mejorar la infraestructura, entre comillas, del interior de los buses con este temas más digitales, electrónicos. Entonces, yo creo que agradecería, la verdad es que empiecen a poner a las regiones en el mapa, por último, ir a la par de pilotos, por último partir por los pilotos, digo yo, ¿no? Bueno, vamos a ver si algún político, alguna política recoge el guante, toma la iniciativa, levanta esta temática, si se está pensando en el beneficio de la mayoría de la población. Hablemos del maltrato escolar, lo señalábamos en titulares, lamentablemente hay un alza de un 27% en las denuncias por maltrato en lo que va del año en comparación con la misma época, pero de 2022. Y aquí hay múltiples factores, paz, y hay también datos que nos entregan en torno a la convivencia escolar que cada vez parece que se ha hecho más compleja en los distintos establecimientos. Sí, Ricardo, yo la verdad es que traje quiero partir con un relato, una historia, la verdad, y la traje porque es la historia de Pamela Pizarro. Yo no sé si les suena el nombre, pero fue la primera niña que en Chile se conoció que atentó contra su vida por maltrato escolar, que fue en el 2006. Y que causó mucha conmoción en el país porque fue la primera vez que se escuchó que una niña atentaba contra su vida a raíz de maltrato escolar. Estamos hablando que esto ocurrió en el 2016. Hay acá datos que saqué de World Vision, tenemos 5 casos de chicos que atentaron contra su vida desde el 2006 al 2015. Y seguimos contando el caso de Katy en el 2018, por ejemplo, que fue un poco más mediático porque sus padres, la verdad es que hasta el día de hoy ya tienen la fundación, que han atentado contra su vida. Entonces, es un tema, el tema del maltrato escolar es un tema que aparece cuando ocurren estos casos y después desaparece. Claro, y disculpa, son casos trágicos, ¿cierto? Son Pero casos hay trágicos. casos también que marcan a las personas para toda su vida. Lo que pasa es que ese es un punto que hay que analizar, porque es un punto que marca a las personas, pero que también es trágico. O sea, son personas, son niños que pasan después a ser adultos con traumas, y con traumas que no son menores. Las cifras son bastante elocuentes, estamos hablando de que hubo un aumento de un 27% en la región del Biobío en la cantidad de denuncias por maltrato escolar. En el 2022 habían un registro de 504 denuncias y a la fecha, en el 2023, ya hay 640 denuncias. O sea, estamos hablando de 640 denuncias de niños o niñas que están siendo maltratados en el entorno escolar. Ahora, estos maltratos son para ir clarificando, ¿cierto? Porque la convivencia escolar también tiene relación con los apoderados, ¿cierto? Tiene relación con el personal que trabaja en el establecimiento. No es solamente como de alumno, de profesor o profesora hacia alumnos o alumnas. También puede ser viceversa. Hemos visto casos donde lamentablemente se ha atacado a profesores, a profesoras. Entonces, cuando yo señalaba al principio esto que de verdad es dramático, porque la convivencia escolar en sí no se sostiene. O sea, hablamos de una sociedad que se ha ido transformando en una sociedad mucho más violenta, pero en los colegios está también esa expresión en el día a día, en el trato. Mira, yo el tema del maltrato escolar, obviamente hubo yo creo que un recrudecimiento
obviamente después de la pandemia, y eso todos los especialistas han coincidido. Obviamente tuvimos a niños y a personas en general encerrados durante prácticamente 2 años, que vuelven a sociabilizar de persona a persona, obviamente de volver a tratar los problemas de manera directa, y claramente ahí hubo un efecto súper crudo de la pandemia. El tema del maltrato escolar, yo recuerdo haberlo abordado cuando trabajaba en otro medio de comunicación hace 20 años atrás. Cuando no se llamaba bullying. Cuando no se llamaba bullying, o recién estábamos conociendo esto del tema del bullying. Pero la verdad es que yo leo las cosas de ahora, o los motivos, por ejemplo, y es prácticamente lo mismo, no ha modificado tanto. Quizás las redes sociales también han incidido un poco. O sea, lo que pasa es que las redes sociales, más que incidió, las redes sociales entraron de manera paralela. O sea, sucede en la sala de clase y sucede paralelamente en redes sociales. No es que uno haya reemplazado al otro, en definitiva. Claro, o se agudiza. O se agudiza. Entonces, ahí la pregunta es, efectivamente hay una serie de protocolos, el Ministerio de Educación ha hecho cosas, la Superintendencia, los mismos colegios tienen protocolos de actuación, muchas veces estos no se cumplen, muchas veces no se denuncia, y ahí hay un problema real. O sea, ahí hay un tema de cómo se aborda el tema con los victimarios o victimarias y con las víctimas que están sometidos a este maltrato, digamos. ¿Cómo lo ves tú, Jorge? Bueno, de acuerdo a las conclusiones que entrega la Superintendencia de Educación, aparte de la cifra, digamos, un comentario que hace Carlos Martínez, que es el director regional de la Superintendencia, señala que hoy día hay una mayor conciencia de los derechos que le asisten a los niñas y niñas y adolescentes en el espacio educativo. Por lo tanto, ¿podría eso llevar a un aumento en las denuncias? Un aumento en las denuncias, ¿ya? Y también hay una mayor exigencia de los miembros adultos de las comunidades en el resguardo de esos derechos. Eso es una conclusión que dan de la Superintendencia. Lo otro es que, bueno, por supuesto, hablan que los colegios deben ser espacios seguros. Y también debe existir una serie de normativas que permitan que mantengan esa condición, digamos. Y hay otro hecho llamativo que dentro de del análisis psicológico de esto, que entrevistamos a Nerky Fuentes, que es psicóloga de la Unidad de Apoyo Psicosocial de la Universidad de Concepción. Ella hablaba que este fenómeno es multicausal, involucra factores sociales, familiares e individuales, tales como la presencia de desigualdad y discriminación. Otra cosa, esto no influye en qué tipo de colegio es, ¿ya? Da cuenta que se genera en espacios, en colegios públicos y privados. Es transversal. Es transversal, ¿ya? Ahora, ¿cómo resolverlo? Yo creo que es, como decía Paz, es un problema que a veces yo creo que los mismos padres tienen las herramientas para poder enfrentarlo. Yo he escuchado que, de hecho, llegamos a la conclusión de levantar este tema, digamos, en el diario, a propósito de que distintas redes de colegios, de apoderados de colegios que estaban hablando mucho ya del bullying y del maltrato escolar. Y por eso nos motivamos a hacer esta nota. Y de hecho, bueno, los datos reflejan que efectivamente no solamente era que estaba circulando, y se estaba produciendo el maltrato escolar con mayor frecuencia, por lo menos, en denuncias. ¿Por dónde empezar, Paz, para tratar de amortiguar esta temática? No sé si de cambiarla, porque como dices tú, ya lleva 20 años y evidentemente va a continuar, pero es un problema que hay que atacarlo por algún lugar. O sea, el tema es bastante complejo porque si uno ve también las realidades internacionales, no están mucho mejor de lo que pasa en nuestro país. O sea, si uno ve lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos o en países de Europa, el tema del maltrato escolar es tan crudo o quizás más de lo que nosotros vemos acá. Pero yo creo, no quiero generalizar, pero yo creo que también de repente falta alguna voluntad de parte de los establecimientos educacionales. También falta... Claro, por la voluntad de las personas que están en esos cargos que pueden tomar alguna medida. Pero también uno lo que ve, y sobre todo cuando uno escucha la historia, muchas veces los niños o niñas que son víctimas no son apoyados por el resto de la comunidad escolar. No son apoyados, por ejemplo, por los apoderados o apoderadas del mismo curso. Al contrario, son aislados. Son aislados, muchas veces se ven relegados, muchas veces se justifica, no, es que tu hijo es
o hizo tal o tal cosa. Claro. Entonces, cuando uno piensa eso, es complejo, porque cómo tú entras a cada familia para decirle que, mire, esto es lo que se supone que tiene que ser el trato en el ambiente escolar, eso es lo que le tiene que transmitir a su hijo, es súper complejo. Pero yo creo que una de las soluciones que han implementado otros países, que aquí en Chile igual se hizo en algún minuto, es que efectivamente los protocolos que existen se cumplan de verdad. Y para eso también son los apoderados los que tienen que empujar a que los protocolos se cumplan, pero muchas veces para muchos es muy difícil que eso pase. Bueno, es un tema súper preocupante que yo creo que en alguna otra ocasión vamos a abordar acá también con especialistas de la Universidad de Concepción que tienen mucho que decir. Y a propósito, ¿cierto? Queremos antes de ir a la pausa y en el segundo bloque compartir con nuestro invitado el tema del sistema frontal. Presentarles que esta semana, bueno, se conoció nuevamente el ranking de Shanghái. Tenemos la nota de Noticias UDEC que habla de este lugar destacado de la Universidad de Concepción como la tercera universidad más importante del país. Está entre las 1000 mejores del mundo junto a la Universidad Católica y la Universidad de Chile. Así que una buena noticia que conocimos esta semana. Así es, una gran noticia para nuestra casa de estudio, digamos. Y además donde se miren distintos factores, ¿cierto? Tiene que ver con la productividad en investigación, con la calidad de docentes, hay varios ámbitos que se miden. Son muchísimos los ámbitos, desde vinculación hasta contenidos de ejemplares, por ejemplo, en la biblioteca. Es súper amplio este ranking y la verdad es que es un orgullo seguir, continuar y estar entre los 3 primeros lugares de las universidades chilenas. Claro que sí, uno de los rankings más especializados del mundo en universidades, 2.500 se someten a este diagnóstico y la UDEC nuevamente entre las 1000 mejores del planeta. Vamos a una pausa y a la vuelta tenemos a un especialista también de nuestra universidad para analizar todo lo que ha ocurrido con el sistema frontal y cómo poder prevenir quizás algunas situaciones. No se vayan, ya seguimos en Medios UDEC. Medios UDEC, el grupo de medios de comunicación de la Corporación Universidad de Concepción. Medios UDEC está integrado por Diario Concepción. Revisa su papel digital en diarioconcepcion.cl y todas las informaciones en sus distintas redes sociales. TVU, Televisión de la Universidad de Concepción. Sigue sus señales en televisión, cable operadores y redes sociales. Radio UDEC 95.1 FM, radiodec.cl y todas sus redes sociales. Y La Discusión, el diario más leído de la región de Ñuble, ladiscusión.cl, Radio La Discusión 94.7 FM y sus multiplataformas. Medios UDEC, el grupo de medios de comunicación de la Corporación Universidad de Concepción.
Cada jornada desde muy temprano, trabajamos para mostrarte lo que ocurre en la región del Biobío. Y lo hacemos en diferentes horarios, con equipos en terreno, recolectando datos de primera fuente. Porque noticia es aquella que importa a todas y todos. TVU Noticias, somos información, contamos historias. Medio SUDEC. Ya estamos de regreso en esta noche de Medio SUDEC, donde confluyen los medios de comunicación de la Universidad de Concepción. Y este segundo bloque queremos dedicarlo a todos los problemas, los inconvenientes que hemos experimentado como sociedad en Chile a raíz de estas lluvias. ¿Aprendemos o no aprendemos? ¿Cómo podemos prevenir quizás algunas situaciones que están pasando? Vamos a presentar a nuestro invitado, quien va a estar en este bloque precisamente con nosotros. Él es Óscar Link Lazo, académico de la Facultad de Ingeniería, especialista en Ingeniería Hidráulica, precisamente de acá de la Universidad de Concepción. Me voy a trasladar acá para que podamos saludarlo. Óscar, muchas gracias por aceptar la invitación de Medio SUDEC. ¿Cómo le va? Muy bien, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, tenemos otra gráfica también que habla de las líneas de investigación, el trabajo que desarrolla en ingeniería civil, ciencias del río, por ejemplo, ingeniería del río, diseño hidráulico, de obras hidráulicas. Algunas líneas principales también son la socavación, análisis de riesgo de inundación, energía hidroeléctrica, así que tenemos harto que conversar. Primero, en términos generales, ¿cómo ha visto todo lo que ha ocurrido en nuestro país y en particular en nuestra zona con este sistema frontal? Sí, bueno, con mucho asombro la verdad es que no es habitual que ocurran eventos de esta magnitud dos veces en un mismo año. ¿Ya? Es algo a lo que no estamos acostumbrados, entonces con toda la catástrofe que ya se había generado en el mes de junio, la verdad es que pensamos en que ya había terminado por este año, digamos, las grandes inundaciones y en términos del desastre, los daños también. Así es que estos días la verdad es que ha sido un bombardeo de información por analizar, donde uno va tratando de integrar algunos aspectos de lo que está ocurriendo, inevitablemente también haciendo comparaciones con lo que vimos en junio. Y la conclusión, ¿ahí se aprendió lección, se avanzó, es lo mismo, fue más potente el pasado, por eso queda la percepción que el anterior fue más duro que el presente, pero está habiendo damnificados en la misma cantidad, 4.000 damnificados en junio, 4.200 damnificados ahora, o sea, cifras similares. Yo creo que es prematuro todavía sacar conclusiones definitivas. Sin embargo, en términos, por ejemplo, del fenómeno meteorológico, que ya sabemos, ¿cierto? Se trata de ríos atmosféricos, tienen características muy similares, pero distintas en algunos aspectos. Y particularmente de Maule hacia el norte, los datos que tenemos hasta ahora muestran que en términos de caudales de ríos, se generaron ahora caudales de en torno a un 20-25% más altos que en junio. No así de Maule al sur, por ejemplo en el río Laja, los caudales esta vez son del orden de un 20% más bajos que lo que vimos en junio. Entonces, perdona, que hubo una diferencia entre regiones, pues aquí sí. Yo hablo precisamente de Biobío, como para situarnos, porque claro, de Maule hacia O'Higgins la realidad fue bastante distinta a junio que lo que pasó ahora. Sí. En junio afectó más a Biobío que a las otras regiones, que a esa... De todas maneras diría yo que en términos generales los eventos de junio y de agosto afectaron más fuerte las regiones de O'Higgins y el Maule, ¿ya? En menor medida a Biobío y Ñuble. Sin embargo, el evento de agosto en Biobío y Ñuble es menos severo que el de junio. Al contrario, en las regiones de Maule y O'Higgins, el evento de ahora, agosto, es más severo que el que ocurrió en junio. Óscar, me gustaría llevarlo un poco al tema más de investigación. Usted decía hace unos minutos que no esperaban que ocurriera esto nuevamente. Dentro de lo que han podido conversar, quizás, no sé si han tenido tiempo todavía de analizar los datos, ¿cuáles han sido un poco las conclusiones quizás que han podido llegar de por qué estamos viviendo nuevamente un fenómeno que anteriormente se vivía una vez al año? Estos fenómenos son cuasi periódicos, vale decir, uno no tiene una recurrencia fija
que le pudiera permitir predecir de una manera más o menos certera de un año a otro lo que va a ocurrir. Así es que si ocurren 2 en un año o 2 años seguidos, algunas veces estos eventos, o bien cada 2 o 5 años, la verdad es que es más o menos igual de probable, ¿ya? Pero es más bien raro el tener 2 eventos en un mismo año. Por eso decía yo, no lo esperábamos, no es algo que uno se imagine a la primera, ¿ya? Ahora parece que acá se juntaron varios factores, porque si nos pudiese explicar cómo es el tema del régimen como de alimentación de los ríos, ¿cierto? Esto de la cordillera, la nieve, pero además la precipitación intensificada en tan poco tiempo. O sea, se juntaron todas estas cosas, pero además también se junta, me llamaba la atención la declaración que comentaba Paz hace un ratito en el bloque anterior de una señora de Hualqui, que señalaba el rezago que ellos sienten por vivir en una zona inundable. O sea, estamos construyendo en lugares en donde antiguamente pasaba un río y donde podría también eventualmente recuperar ese espacio, el río. Entonces se junta todo eso y es lo que tenemos, ¿o no, Oscar? Sí, por supuesto, es una realidad bien compleja, tiene varios aspectos. Yo creo que hay que diferenciar algunos temas. De partida, claro, el evento de agosto, a diferencia del de junio, tiene una lluvia que es similar en sus características, 20% más o menos, digamos, pero llueve sobre nieve en muchos casos, en muchas cuencas, ¿ya? Y eso hace que la nieve también se derrita más rápido y escurra junto con la lluvia en este mismo evento, y eso amplifica los caudales, ¿ya? Eso puede explicar un poco, en parte, las diferencias que se viven localmente en un mismo lugar, ¿ya? Es decir, que haya más caudal ahora en Licantén que en junio en el mismo lugar, por ejemplo. Otro tema relevante, creo yo, tiene que ver con la preparación, la vulnerabilidad, la percepción del riesgo de las personas. Por un lado, el hecho de haber vivido recién en junio el problema hace que la gente esté más alerta, esté más consciente de este riesgo al que está expuesto. Sin embargo, también es verdad que, dado que ya le ocurrió en junio, lo más probable es que no piense que le puede volver a pasar dentro del mismo invierno, ¿ya? Entonces, a mí me da la impresión de que la gente en ese sentido no estaba más alerta como hubiese estado probablemente en junio del próximo año. Sin embargo, a nivel institucional me parece que la preparación fue mejor, y eso lo vimos ahora en este evento. Probablemente a todos nos soló más de alguna vez la alerta, ¿cierto? Cosa que no ocurrió así en junio, ¿ya? Está el servicio de alerta de emergencia, el SAE. Claro, ¿ya? Sí. Entonces, hay diferentes cosas que algunas tributaron en favor, otras en contra en este evento de agosto. Queremos sumar algunos insumos para hacer algo más multidisciplinario. Tenemos una declaración, una cuña, como le llamamos nosotros en los medios, del climatólogo de geofísica de la UDEC, Martín Jacks, porque hace una semana estábamos experimentando altas temperaturas, ¿se recuerdan? O sea, temperaturas extremas. Pero ahora estamos con este sistema frontal acompañado de un clima frío. Bueno, ¿a qué se debe y también cómo se proyecta esto para los próximos meses? Escuchemos y luego lo analizamos aquí en la mesa. Ambos tipos de eventos están asociados a configuraciones meteorológicas muy particulares que, sin embargo, pueden suceder en invierno. Entonces, dentro del clima de invierno tenemos este tipo de configuraciones meteorológicas, patrones sinópticos, que nos pueden sorprender con algunas desviaciones respecto a lo que esperamos sea la norma climática de invierno. Ahora, curiosamente, para este tipo de fenómenos, para ambos, el evento del Niño, que está en desarrollo y que se manifiesta particularmente en anomalías cálidas de la temperatura superficial del mar en el Pacífico ecuatorial, ha jugado un rol. Por una parte, ese tipo de evento del Niño nos ha ayudado a tener temperaturas más altas en la costa, sobre todo del norte de Chile, y por lo tanto ha subido la temperatura y eso facilita la ocurrencia de olas de calor. Y por otro lado también hay mayor disponibilidad de vapor de agua en esa zona, y eso alimenta, eso se inyecta en el transporte de humedad que finalmente corresponde a los ríos atmosféricos, como el que está llegando en estos días al centro-sur de Chile. Bueno, sumamos más elementos a este análisis multifactorial también de distintos elementos, incidencias que nos llevan a lo que estamos viviendo, Oscar. Sí, sin duda. Estos ríos atmosféricos tienen unas características bien particulares, cargan mucho vapor de agua que puede precipitar en forma de lluvia o nieve. Cuando la isoterma cero, ¿cierto? Esta temperatura básicamente que marca el punto de congelación o no, y discrimina si llueve o nieva,
se eleva mucho, entonces la superficie del territorio que recibe agua es mayor porque la isoterma se eleva, llueve donde antes nevaba, y eso hace que el agua que colectan las cuencas, que finalmente es la que va a dar a los cauces, sea mayor también. Estuvo cerca de los 2.600 el día domingo, al menos acá en la cordillera de nuestra zona. Pero tenemos déficit. Hay un déficit cercano al 30% de agua caída respecto a un año normal. Contradictorio, dices tú, a lo que estamos viviendo, o a la percepción. Claro, en los dos eventos que dice usted probablemente son porque llueve muy corto tiempo y se generan este tipo de situaciones. Pero igual es extraño porque el año pasado, a esta misma fecha, teníamos 764 milímetros de agua caída y hoy día tenemos 549. O sea, hablamos de un tercio, menos incluso a la misma fecha del año pasado. Sí, son cosas diferentes en realidad a las que nos referimos. El año normal y esta cantidad anual de agua, con la que se calcula el déficit, la condición de sequía o de año húmedo, tiene que ver con el agua total acumulada en el año. Ahora, ¿cómo se distribuye esa lluvia, esa precipitación acumulada en los 365 días? En ese cálculo no interesa, ¿ya? Es simplemente todo lo que cayó en el año. Si una pequeña parte de esa cantidad se concentra en unos pocos días y tenemos estos eventos meteorológicos, entonces tenemos desastres por inundaciones de todas maneras, pese a estar en años secos, en medio de una mega sequía o con déficit de agua igual. No están relacionadas necesariamente una con otra. ¿Y cómo se proyecta lo que viene del año? Porque, claro, hasta ahora tenemos una cantidad, se proyecta que pueden seguir este tipo de hechos, porque todavía, claro, estamos a la vuelta de terminar el invierno, pero uno puede esperar cualquier cosa. Que en septiembre dices tú que en las fiestas patrias la lluvia... Bueno, tenemos recuerdos antiguos también de que en septiembre es con lluvia. Sí, fondas inundadas. Sí, a ver, hay harta incertidumbre en estos pronósticos. Es difícil hacer proyecciones certeras. Sin embargo, si bien hay años con fenómenos del Niño como el que tenemos ahora, bastante secos, ¿ya? Lo normal es pensar que en un año Niño las lluvias aumentan, ¿ya? Y en ese sentido el déficit debiera irse aminorando, ¿ya? Es decir, debiera todavía llover bastante más de aquí a fin de año, creo yo. Lo otro tiene que ver con estos eventos más desastrosos que también debieran ir desapareciendo en la medida que nos alejamos del invierno. Oscar, pero una cosa corta antes para hacer. Lo que pasa es que me recordé que Oscar usted estuvo apoyando en la investigación por el tema de el problema que tuvo el puente ferroviario, ¿correcto? Sí. Lo quiero llevar a ese tema, pero muy breve. ¿Cómo respondió la infraestructura de puentes en esta pasada? Y si usted está de acuerdo, por ejemplo, con esta medida que tomó FSUR de suspender el tránsito del biotren por el Biobío. Yo creo que es una medida muy acertada, ¿ya? Es una recomendación que técnicamente tiene asidero 100%, ¿ya? Me parece a mí, de hecho, que debiera hacerse una medida similar, debiera tomarse en más puentes, ¿ya? De hecho, lo que vemos ahora, por lo menos la información que yo tengo hasta hoy día temprano, es que habían de alguna manera fallado, colapsado 8 puentes a nivel nacional, ¿ya? No solo ferroviarios, sino que también carreteros. Ese es un número importante, ¿ya? La infraestructura de puentes es una infraestructura que representa en términos económicos un ítem relevante para el país. No es llegar y construir un puente, además toma varios años. Y darse el lujo de que estos puentes fallen no está bien. Ahora, ante eventos extraordinarios como estas crecidas, por supuesto que es aceptable, los puentes no son invencibles, no se diseñan para todo evento, pero por lo mismo, cuando estamos frente a eventos extraordinarios, debiera ser lógico acostumbrarnos a cerrar los puentes, por ejemplo. ¿Ya? Juan Pablo II. Es un puente antiquísimo, perdón. Último, que pasa ¿de qué año? ¿Qué año está construido? ¿Ya varias décadas? Varias décadas, no tengo la fecha. Debería tomarse medidas como para poder
no sé si ya no permite carga pesada, pero ante estos eventos, por ejemplo, puede ser que se mantenga normal el tránsito, puede generar problemas. Creo que no debiera generar problemas. ¿Ya? No es similar en ese sentido la situación al puente ferroviario. Claro. ¿Ya? Que tiene más de 100 años y que sus pilotes también son distintos. Exacto. Esto va de la mano con las condiciones de diseño que se consideraron a la hora de planificar, proyectar y construir esos puentes. ¿Ya? En el caso del puente ferroviario en particular, las fundaciones son distintas a las del Juan Pablo II. ¿Ya? El Juan Pablo II, no sé si recuerdan, pero para el terremoto del 2010 sufrió licuefacción de los suelos y hubo mucho hundimiento realmente de algunas de las cepas. Y eso generó que en la reparación se profundizaran los pilotes, ¿ya? De manera entonces que no es tan peligroso que se produzca socavación alrededor de estas cepas, porque las fundaciones son mucho más profundas. Entonces, desde ese punto de vista, las cepas no están en un riesgo mayor. Otro aspecto hidráulico que sí es relevante en crecidas tiene que ver con que el agua no alcance la carpeta de rodado del puente, la viga inferior, ¿ya? Porque se puede producir flotación, ¿ya? El empuje del agua puede hacer que el puente salga. Lo que ocurrió, por ejemplo, en el puente sobre el río Vergara a la altura de Nacimiento el año 2006, ¿ya? Un puente de 180 metros de hormigón armado, simplemente salió volando porque la cota de agua superó la cota del puente. Entonces hay que estar alerta. Si es que vemos que el agua está a menos de 1 metro de la viga inferior del puente, ese puente hay que cerrarlo. El puente de Yacolena en el 2006 no pasó, o sea, pero llegó más o menos a esa ahí, condición, sí, exactamente. lo recuerdo. Yo creo que en esas situaciones es pertinente interrumpir el tránsito por algunas horas, si estas crecidas tampoco en Chile duran varios días. Claro. Estamos hablando de 24, 48 horas en los casos de las cuencas más grandes, como el Biobío. Oscar, yo la verdad es que quería conversábamos antes de que iniciáramos la entrevista de que habíamos escuchado que estaban inundados sectores que a lo mejor no habíamos escuchado nunca. Hemos visto también en televisión un sector residencial, creo que en Talca, que nunca se había inundado y está absolutamente inundado. Mi pregunta va por ahí. Vamos a empezar a ver, o por qué sucede que con estos fenómenos, digamos, vemos que hay sectores que antes no se inundaban y que ahora se están inundando de manera importante. Digamos, el sector de Talca está casi, o sea, a un nivel bastante alto entrando a las casas. Sí. Bueno, técnicamente creo que primero que nada hay que distinguir dos causas que son muy parecidas, pero no son lo mismo. Una son estas inundaciones producto del anegamiento, que es la acumulación de lluvia directamente por un mal drenaje. Es lo típico en ciudades o lugares muy urbanizados donde colapsa la red de evacuación de aguas lluvias y entonces se producen estos anegamientos. Oscar, como lo que pasa en algunos puntos de Concepción a veces del centro. Exactamente. De hecho, acá en la calle Edmundo Larenas, sí, por ejemplo, lo vivimos bastante frecuentemente. Y creo que puede ser la situación de algunos sectores de Talca. Cuando vemos el estadio con más de 1 metro de agua, claramente ahí hay un problema de evacuación de aguas lluvias, más que de un desborde de río que genera la inundación. Son aguas del río que van a dar, como lo que tuvimos en Nonguén el 2006, por ejemplo. ¿Ya? Si vamos a ver esto de manera más frecuente o no, depende, por un lado, de la amenaza. Muchas veces las tendencias de cambio climático nos indican que podría ser el caso, que aumente la frecuencia y magnitud de estos eventos, pero no hay que olvidar también que la población a nivel local y a nivel mundial está aumentando, ya crece permanentemente. En Chile, en el año 1900, habían 3 millones de habitantes. Ya, hoy día tenemos cerca más bien de 20. ¿Dónde estamos poblando? Desde las primeras civilizaciones, los primeros asentamientos buscaron el agua. Es muy bueno tener el agua cerca. Sin embargo, nos exponemos también ahí a una amenaza. Entonces, que los daños aumenten en el tiempo es lógico. Si somos más personas expuestos a la misma amenaza, a lo mejor a amenazas mayores o a lo mejor menores también, ¿ya? Hay dos cosas que tributan allí. Pero, por lo tanto, el desafío es mayor en términos de planificación urbana. Por supuesto, sí. Tenemos que prepararnos mejor, tenemos que buscar formas de, por un lado, compatibilizar, creo yo, nueva infraestructura que permita disminuir el riesgo, por ejemplo, diques como se han masificado en el norte de Europa, que no están exentos de todo riesgo. Estas son tecnologías que permiten disminuir el riesgo, pero no sacarlo del mapa en ese sentido.
también con medidas de educación, de preparación, sistemas de alerta de crecida. ¿Ya? Un primer paso creo yo que está muy bien y ya pareciera ser que está bastante bien encaminado, tiene que ver con estas alertas, ¿cierto? Que nos previenen, nos avisan que algo puede venir. Sin embargo, tenemos que ir a algo más preventivo todavía que nos permita estar preparados, hacer frente sin sufrir daño y bajar entonces finalmente el daño, que es lo que nos interesa, ojalá, eliminar. Ahora, solo para aclarar, porque hay, por lo menos en redes sociales, nosotros subimos esta imagen del Biobío por día. Fuimos a una determinada hora a hacer la misma grabación para detectar cuánto es lo que había subido y obviamente mostrárselo a la gente, digamos. ¿En el mismo lugar En el todos mismo los lugar, días? todos los días a la misma hora, a distintas horas, para medir de esa manera cómo se estaba comportando el cauce. Comentarios. O sea, esto yo lo viví hace años el río era mucho más grande, lo que tenemos ahora no es nada, eran comentarios en redes. Generalmente las personas de edad también se apuntan a lo mismo. Antiguamente llovía más, antiguamente se salía más al río, antiguamente no se generaba tanta alboroto por esto. Eso solamente para saber si es una fake news o usted lo puede aclarar científicamente si es así. ¿No? ¿O sí, no? Sí, la percepción de estos fenómenos es muy variable. Ya recurrir a la memoria es un poco incierto. Ahora, en el caso particular del Biobío, yo corroboro lo que la gente ha escrito. Ya, efectivamente, en estos dos eventos que hemos tenido este año, acá en la zona de Concepción, Hualqui, el río Biobío creció, pero no más que lo que ya había crecido varias veces antes. De hecho, solo por comparar algunos números, pero el 2006... El caudal máximo estuvo en torno a los 16.200 metros cúbicos por segundo acá en desembocadura, mientras que anoche teníamos 9.700. Casi la mitad. Claro. La población Nueva Hualqui, hasta antes de que se construyera la costanera, se inundaba prácticamente todos los años. Peñuelas, estos Peñuelas, me acuerdo en Hualqui. Peñuelas también, claro. Sí, Oscar, hace un tiempo una persona, no recuerdo quién habrá sido, pero dijo que el agua del río se pierde en el mar. Fue casi crucificada esa persona. Pero ¿cómo se puede aprovechar de mejor manera esta gran cantidad de agua, el caudal, ¿cierto?, del río en estos días? Sí, bueno, es difícil. De hecho, creo yo que las corrientes marinas, las pesquerías, que fundamentalmente, ¿cierto?, se concentran en la costa, y pesquería no son solo peces, también hay muchas algas, moluscos que se nutren de el agua dulce, y todo lo que esta agua dulce de los ríos en sus desembocaduras aporta al mar. Indudablemente que contradicen esta idea de que el agua simplemente se pierde. La pregunta es cuánto se aprovecha, por otro lado. Ahora, pretender capturar de alguna manera estas grandes crecidas es difícil, ¿ya? Lo que vemos más bien es que intentamos ocupar la infraestructura de embalses, sobre todo hidroeléctricos, que no tienen el objeto de regular las crecidas, bueno, vaciarlos ya que está anunciado estos eventos meteorológicos, para poder disminuir los caudales máximos, regulando la crecida, reteniendo o cerrando las compuertas, ¿cierto?, para entregar después el caudal, después de que ha pasado ya el evento extremo en forma natural. Bueno, se nos está acabando el tiempo, pero queremos también darle una mirada psicológica a la conversación para terminar de esta manera, ¿cierto? Cómo superar los distintos tipos de traumas que se pueden generar en un sistema frontal. Quizás cuando uno no vive la emergencia no lo ve de la misma manera, pero hay gente que hoy está sin casa, gente que está en albergue, que ha perdido sus animales, hay personas fallecidas. Tenemos a la psicóloga de la Universidad de Concepción también, Nieves Chade, que nos señala lo siguiente. Hoy día vamos a hablar de un tema importante. Yo creo que muchas personas han sufrido algún trauma en su vida. Los traumas son historias dolorosas que nos acompañan, ¿ya? Y que muchas veces no nos hacemos cargo de esa situación porque en general evitamos el dolor que nos significa y por lo tanto no lo enfrentamos a ese dolor. Entonces, frente a los traumas, que es la pregunta sobre qué hacer, digamos, es enfrentar el dolor. A veces tenemos que acercarnos a nuestras heridas, dirían algunos, y a partir de eso darle un significado distinto, ¿ya? Ir reconstruyendo a partir de eso, puede ser de a poco, ¿ah? Como dicen
Hay un dicho japonés que me gusta mucho que dice que cuando un jarro se quiebra, ¿ya?, se rompen en partes, pero a veces, y la tarea de nosotros es como personas ir construyendo pedacito a pedacito, unirlo. A lo mejor las personas no vuelven a ser las mismas, pero sí integradas. Entonces los traumas que acarreamos en la vida, que casi todos tenemos alguna historia dolorosa, nosotros lo que tenemos que hacer es acercarnos a esas heridas y trabajarlas, ya sea con psicólogos, psicólogas o incluso con nosotros mismos a través de distintos procesos que existen actuales como la meditación, tomar conciencia de esta dificultad y darle un significado distinto y seguir después adelante con estas historias que nos van a acompañar. Solidarizamos con todas las personas que están viviendo momentos difíciles. Le agradecemos, por supuesto, a todos y todas las profesionales de la Universidad de Concepción que durante este programa, ¿cierto?, y en el resto de los medios también han estado trabajando desde el primer minuto. Podemos entregar y canalizar toda esa información a la gente. Óscar Link Lazo, le queremos agradecer, pero también pedirle una reflexión final para la ciudadanía que ve Medios UDEC y lo escucha también. Sí, perfecto. Bueno, creo que en general Chile es un país que repara muy bien. Tenemos muchos desastres naturales, no solamente inundaciones, también terremotos, vulcanismo. Y en términos de reparación somos buenos. Creo yo que unas imágenes que circulaban ahora son bastante ilustrativas de lo que está ocurriendo en el Salto del Laja, donde en junio fueron arrasadas varias construcciones y en las imágenes de estos días ya las veíamos nuevamente reconstruidas y siendo afectadas otra vez. Creo que donde hay mucho espacio por mejorar es en temas de infraestructura verde con soluciones basadas en la naturaleza, que nos lleven, por ejemplo, a incorporar zonas inundables, con parques que puedan usarse durante épocas donde no hay grandes crecidas ni inundaciones y que, sin embargo, ante estos eventos le entreguen mayor capacidad a los cauces para evitar los desbordes y así entonces disminuir el riesgo de las zonas aledañas. También formalizar un poco más estas primeras alertas que estamos empezando a recibir en forma sistemática en sistemas de alerta que toman este tipo de mensajes como uno de los varios pasos que tiene un sistema de alerta, donde se piensa también en integrar esto con el pronóstico meteorológico, con una red mucho más densa de medición de caudales y de precipitación a lo largo de todo el territorio. Y esto también asociado a diferentes medidas de preparación y reacción. ¿Ya? Estamos empezando a ver también de manera más ordenada en algunos municipios la entrega de sacos de arena para contener las inundaciones. Existen hoy día otras tecnologías un poco más avanzadas que simples sacos de arena que también se pueden tener de manera más preparada, listos para enfrentar este tipo de situaciones. A tomar en cuenta la academia, ¿cierto?, la universidad, el conocimiento que está también presente. Académico de la Facultad de Ingeniería, especialista en Ingeniería Hidráulica de la Universidad de Concepción, nos ha acompañado el día de hoy Óscar Link Lazo. Gracias, Óscar, por la disposición. No, de nada, gracias a usted. Que esté muy bien. Y bueno, le agradecemos a ustedes también, Paz Moraga, directora de la Radio UDEC. Muchas gracias, buenas noches, y la verdad es que también agradecerle a Óscar y a todos los académicos y académicas de la universidad, porque la verdad es que con lo que ustedes proveen hay muchas soluciones que pueden estar a la mano, así que un aporte realmente increíble que tenemos acá en la región del Biobío. Tal cual. Muchas gracias, Jorge. Me sumo agradecimiento a Óscar Link, un agrado tenerlo en el programa. ¿Tiene un datito para terminar, no? A no guardar los paraguas. Eso es, a no guardar los paraguas esta semana, hasta el jueves, está pronosticado hasta jueves, madrugada del jueves, lluvia, 14 milímetros se espera, por lo menos lo que resta. Así que... No se pueden llevar al concierto de Luis Miguel, por si alguien va, lo leí. Eso. Gracias, Jorge Enrique, editor general de Diario Concepción. Y a ustedes también, muchas gracias por la sintonía, al equipo de producción, a todos quienes sacaron este programa al aire. Nos vemos la próxima semana. Chao.